Yo digo que de aquí 20 años todavía existimos. Veo más fortalecido porque yo también tal vez ahora no amadurecí mucho todavía, pero voy a amadurecer más así interiormente también y puedo pasar a mis hermanos también eso. Entonces creo que veo más fortalecido, viviendo más dignamente, con más dignidad y esas cosas. Sí, durante 500 años y pico hemos permanecido, entonces durante 20 años estaríamos más fortalecidos. ¿Por qué? Porque hemos recuperado parte de la cultura y la tradición, tanto como el conocimiento y el pensamiento de nuestros abuelos ancestrales. Quería de hoy en adelante, 20 años, quisiera que todos mis hermanos hablemos una sola lengua, hablemos con un solo objetivo de construir la nación quichua que siempre hemos soñado tener. Penso e acredito que tanto as comunidades Guarani do Brasil, da Argentina, do Paraguai vão estar mais ligados um no outro, vão estar mais juntos e vão estar lutando mais coletivamente pelos seus direitos, tanto seus direitos principalmente pelo território, para manter a sua cultura, e pela educação, pela saúde, pelo translado libre. Y yo lo que veo la comunidad de acá para el futuro es solamente de que si no empezamos a hacerlo lo más antes posible lo que queremos hacer, sinceramente esto se va a perder. Tenemos una misión, luego es la visión. Nuestra visión es de permanecer, de cuidar y de mantener nuestra identidad cultural para la futura nueva generación de nuestro pueblo. Sabemos dónde llegar, pero no sabemos cómo llegar. Bueno, nosotros como pueblo Wiwa hemos sido sufridos, pero hemos sido resistentes. En este caso, 20 años, seguimos luchando. En las sierras están todo el conocimiento y la sabiduría, pues allí seguimos fortaleciendo. ¿Eres optimista con el futuro? Sí, sí, optimista mismo. Entonces eso. Muy bien.